Pues yo he de haber tenido 15 años cuando vi a mi papá muy comprometido con una investigación, arduo trabajo, noches de desvelo, su tiempo libre dedicado absolutamente a leer todos y cada uno de los libros que conforman la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nos costaba a la familia trabajo entender la pasión, el desciframiento que para él significaba algo muy importante para compartir con la humanidad, y todos nosotros estábamos impactados de las anécdotas que él nos contaba, de cómo es que este libro del Cantar de los Cantares del Rey Salomón tomó una importancia prácticamente primordial en su vida. O sea, existía mi papá como para poder dar la noticia al respecto de esto. Entonces, hubo muchas anécdotas que nos fueron revelando a lo largo de los años, no nada más la importancia del libro del Cantar de los Cantares, sino también cómo Dios nos puso en determinadas circunstancias, incluso familiares y quizá impredecibles, totalmente inimaginables, que pudieran suceder para poderse concretar el sueño de mi padre, que eso fue algo muy hermoso, que la familia en general fuimos instrumento para revelaciones y comunicación. Yo le digo una comunicación que venía a través de señales específicas para cada uno de los miembros en determinados momentos cuando mi papá más lo necesitaba, y fuimos ese instrumento. Y entonces comentábamos con mi papá cosas, por ejemplo, como: papá, ¿qué significa mi nombre? Y eso le abría a mi papá la visión para poder saber y qué significa entonces María en hebreo, qué significa el nombre de María, o qué significa la palabra morena, o cómo se dice la palabra morena en hebreo. Y entonces empezó a hacer una serie de relaciones que en realidad es lo que fue aportando a todo su escrito, porque al final, pues, Miriam es morena, y morena pues es nuestra Virgen de Guadalupe, como ella misma se describe: morena soy. Entonces, esto es para papá una clave importante, fueron las pistas que él fue atando y que a nosotros como familia nos iba fascinando a lo largo de este proceso tan largo de 30 años. Mi padre buscaba en diferentes versiones de la Biblia el mismo libro y su traducción. Para mi papá se volvió importante comparar las diferentes Biblias para saber si todas tenían las mismas palabras, las mismas frases, citaba las mismas cosas. Entonces, él comenzó a buscar incesantemente este libro del Cantar de los Cantares del Rey Salomón. Quería una traducción literal del hebreo al español. Entonces, su primer intento fue buscar qué rabino podía compartirle a él, un rabino obviamente de origen israelí, que tuviera la posibilidad de prestarle este libro para su investigación. Y durante un tiempo se abocó a visitar a ciertos, precisamente, personajes importantes del judaísmo en México y principales líderes, y todos le dijeron, papá, que eran libros sagrados, que este libro, aunque hubiera sido la versión del hebreo al español, era un libro que no se podía prestar, que esos eran pues disposiciones o políticas de la iglesia, en este caso, bueno, de lo que es el judaísmo, y que era imposible que mi papá tuviera ese libro en sus manos. Entonces, esa tristeza nos la comentó y nos dijo, no voy a poder continuar con esta investigación si no tengo la traducción exacta del hebreo al español.
Y de repente un día que yo salí a trabajar, de regreso de mi viaje, me subo a un taxi de los oficiales seguros del aeropuerto y me acuerdo que pusimos las maletas en el maletero, abro la puerta, me subo, el taxista se arranca y en ese momento siento algo yo entre mis pies y le digo al taxista, creo que hay aquí en el piso algo. Y me dice, ¿qué es, señorita? Me agacho, lo tomo con mis manos y le digo, es un libro, pero sin verlo, porque nada más lo sentí, lo toqué. Y me dice, pues mire, señorita, quién sabe quién lo habrá olvidado, quédeselo. Y le digo, bueno. Entonces lo recojo, lo levanto y en cuanto veo la portada de ese libro, veo que es el Cantar de los Cantares, traducción del hebreo al español. Esas señales que yo creo que ni siquiera una en 1,000,000 pudiera haber sido la probabilidad de encontrarme un libro tan importante del judaísmo en mis pies, en el suelo de un taxi, del asiento. Yo creo que de verdad son cosas que ni yo ni nadie se pudiera imaginar, pero sucedieron. Y gracias a eso nosotros contamos con el libro físico para que mi papá pudiera continuar su investigación. Entonces, estas son cosas de las que yo hablo, que son para mí milagros que no son posibles de explicar. Son situaciones y eventos que de repente nos abrieron los caminos para continuar y continuar hasta que mi papá logró tener este libro al 100% concluido. Yo aclararía que este libro no es una interpretación, es una investigación bíblico-científica basada en la historia de Jesús y María, narrada por sus discípulos y por la gente que conoció a Jesús y obviamente a todo lo que es el pueblo de Israel desde los primeros reyes, en donde comenzó ese contacto directo con Dios, guiándolos para formar un nuevo pueblo, el pueblo elegido. Entonces, todo esto que la Biblia ha juntado a través de los años y que nos hemos enterado a través de las lecturas, es prácticamente el libro que es el Cantar de los Cantares, es la confirmación de todo lo que sobre todo los libros del Antiguo Testamento en la Biblia mencionan al respecto de lo que han vivido el pueblo de Israel. Y María se confirma como la sabiduría. María es la nube que cubrió a Israel en esos 40 años del Éxodo, en donde estaban en un desierto y lo único que pudo haber en ese momento ayudado a sobrevivir a este pueblo, pues es una nube para que no se calcinara la gente en pleno desierto. Y esa nube que los acompañó 40 años es justamente esta nube que protege, que da vida, que la nube al final son partículas de agua y el agua es en donde nace la vida y es justamente de lo que hablamos, de las revelaciones que se van dando a través de el conocimiento profundo del estudio de la Biblia. Entonces, si mi padre ha tenido el tiempo de poder descifrar a través de un sistema de sustitución quién era quién en el Cantar de los Cantares y cuáles pasajes de la vida de Jesús y de María están plasmados en un libro y por qué se confirma que Dios, Yahvé o Jesús son uno mismo junto con el Espíritu Santo y María, la obra maestra también de Dios, porque es la que guía, la que protege, la que cuida al pueblo de Israel, la que invita, igual que Jesús, a las bodas del Cordero, que es justamente el reconciliarse absolutamente toda la humanidad con Dios y a tomar una decisión para que esta decisión sea: queremos ser tus bienamados, Dios, queremos que tú seas nuestro único y nuestro gran Salvador, y estamos esperando la venida gloriosa de Jesucristo de nuevo para que todos tengamos
un juicio justo, y un juicio justo de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento, pero también de decisión, de qué es lo que queremos hacer nosotros los seres humanos en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, y que sí necesitamos definitivamente afianzar nuestra fe. Eso es lo que necesita la humanidad. Este libro abre esa posibilidad de que no nada más la religión católica confirme o corrobore todo lo que se escribió a través de este estudio profundísimo de la Biblia, y también del Cantar de los Cantares, sino también invitamos a la humanidad entera a compartir la alegría de esta investigación y de todo lo que se confirma a través de todos y cada uno de los testimonios de la gente que vivió en el tiempo de Jesús, de ese nacimiento, de esa historia de vida, de Jesús, de María, de José, y obviamente de la historia también del pueblo israelí, que al final pues ese era el pueblo elegido. Y al final ahora los elegidos van a ser los que voluntariamente se entreguen por su propia fe, por su convicción, a recibir a Dios y a Jesús como único Salvador, y a María como, yo veo, un vehículo amoroso de que quien crea en María, quien crea en sus milagros, quien crea en su sabiduría, es precisamente, va a ser recibido por nuestro Padre celestial, pues con una gran fiesta. ¿Por qué? Porque es la pureza más grande, el amor de madre, de lo que significa de alguna manera la protección, lo mismo que nos ha dicho María desde que se apareció a Juan Diego en nuestro México maravilloso, ¿no? Yo soy tu madre, ¿no? Y quiero estar siempre contigo, quiero estar aquí, quiero que se me erija un templo, quiero estar con ustedes. Y por mucho que nos cueste trabajo entenderlo, el milagro del Ayate también ha sido un milagro que ya perduró por más de 450 años y que sigue intacto y que seguimos nosotros conservando en esta Basílica de Guadalupe. Entonces, si María es este instrumento de amor que nos contagia y que intercede ante Dios nuestro Señor, tenemos que voltear nuestros ojos a María y a las revelaciones que María tiene para nosotros.